En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Bienvenidos a El Medio Primero Podcast, un espacio para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo su gracia fue revelada y cómo nada ha sido lo mismo desde ese momento. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es alguien que tiene un amor muy profundo por Cristo y que tiene un ejemplo hermoso de lo que es vivir una intimidad con Dios. Yo desde la conozco, o sea, sé que es una persona que sabe escuchar la voz de Dios y sabe obedecerla, entonces claro que sí la tuve que tener hoy y esa persona es Lili. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, de ya al fin, después de un rato. Sí. Gracias por la invitación, para mí es un honor poder estar aquí contigo y compartir un poco de lo que ha sido Dios en mi vida, quién es Dios en mi vida. Sí. Y gracias a todas las personas que nos están viendo, espero que también puedan ser bendecidas con esto. Sí, la verdad, o sea, yo me acuerdo muy bien el día que te conocí. Y no te hablé ese día, pero sí fue de que en las siguientes semanas que empecé a platicar más contigo. Y de hecho, hemos platicado de que tenemos esta conexión como que espiritual. Sí. Porque hay veces que yo o estoy en mi mundo, ¿no? Y que tratando cosas con Dios en mi relación con Él. Y te las platico a ti y es de que, ay, yo también. Y es así como que conectamos de esa manera. Y es algo muy increíble que la verdad yo agradezco mucho tener esa persona ahí con la que puedo decir. ¿Qué te puedo decir? Pues también es lo mismo, cuando yo te conocí también e incluso siempre es como, qué padre que pueda tener esa conexión con Miris y es así como Dios actúa, ¿no? Dios por eso busca tenernos en una comunidad para poder llegar a esta intimidad y cuando hay una situación tanto buena como mala, poder ser los primeros disfrutamos con nuestros hermanos este tipo de cosas, ¿no? Y pues súper agradecida con Dios por tu vida. Sí, yo también. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo recuerdo una vez nos platicaste de que desde chiquita sientes un amor por Dios, entonces a mí me interesa saber cuál es el trasfondo de tu familia. ¿Has crecido en una familia cristiana o cómo? Pues mira, está muy largo, voy a tratar de resumirlo. Mis papás se conocieron en la Ciudad de México. Okay. Vengo de una familia que son artistas. Mi mamá es una cantante retirada que en el momento en que conoció a Dios transformó totalmente su música y todo y dejó todo para seguir a Dios. Y mi papá era un músico que para mí, obviamente, y yo sé que para muchísima gente, uno de los mejores músicos que hay de metales, él tocaba el trombón, falleció en pandemia en el 2020. Fue pues muy fuerte. Y bueno, ellos se conocen entonces en la Ciudad de México, eran muy amigos, se conocieron en un grupo que era de mi papá, entonces ellos empezaron ahí, todo muy bien. Me tienen, se casan, todo el rollo, y hubo como alguna situación ahí que pasó en el grupo que no les estaba yendo muy bien, entonces mi papá cae en el alcoholismo. Okay. Una situación muy dura para mi mamá, muy difícil, y lo que hace que se vaya a Monterrey, o sea, que se venga para acá, con la familia de mi mamá y todo, y aquí fue donde ella llega a la iglesia, conoce a Dios. Ella ya había tenido tiempos con Dios, Dios ya le había hablado muy chica y todo, pero ya cuando fue como el encuentro con el Señor, y es ahí donde yo empiezo, ¿no? Básicamente, porque yo llego el 1 año y medio aquí a Monterrey, entonces podríamos decir que vengo de una familia cristiana y que de cuna, pues toda la vida he conocido a Dios gracias a eso. Creo que mi crecimiento ha sido como todos, ¿no? O sea, tanto estira y afloja, pero está bien padre porque yo te puedo decir que de muy pequeña yo veía como cuando estaban orando, por ejemplo, por la gente en la iglesia y todo, yo al 1 año y medio iba y me ponía ahí, ¿sabes? Sí. Porque yo quería saber más de la presencia de Dios. Entonces es muy curioso, al 1 año y medio, cómo es que una niña empieza a buscar la presencia de Dios tan pequeña, y es por los modelos. Yo veía a mi mamá cómo se quedaba horas en el cuarto, hincada en su cuarto, llorando, ministrada por el Señor.
haciendo poemas, componiendo música. Estaba tan enamorada porque era su primer amor que fue padrísimo ver esa etapa de mi vida con ella, y justamente ella fue mi modelo para poder pues convertirme en la mujer que hoy soy, gracias a ella. Sí, qué bello. Entonces de bebé, o sea... De bebé, ¿tú crees? ¿Y cómo ha sido para ti, o sea, navegar y crecer en ese ambiente? O sea, sí tiene mucho... Tu mamá te ha influenciado mucho en esa área, pero para ti, ¿qué es tener una relación con Dios? ¿O cuándo empiezas tú a desarrollar un...? Pues mira, siempre para mí fue primordial las cosas de Dios. Entonces, yo fui creciendo y poco a poquito en este mover espiritual, en conocer a Dios y todo, siempre era como, oye, va a haber una fiesta. No, es que tengo reunión de jóvenes. Es que tengo esto. Entonces, todo lo que tú escuchas al final es por modelos, ¿no? Mis modelos eran conocer a Dios, seguir a Dios, me inspiraban muchísimo. Entonces, mi vida fue muy tocada a través de muchísima gente, obviamente gente que buscaba a Dios de una forma tan fuerte. Entonces siempre yo buscaba como, wow, o sea, yo quiero esto, ¿no? Y me fui metiendo a un grado de cómo te empiezas a enseñar a buscar a Dios. No hay una forma específica para decir, esta es la oración perfecta, más que el ejemplo que tenemos nosotros en la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, pero realmente no hay algo que tú digas, esto va a hacer que Dios baje. O sea, la verdad es que es el corazón lo que Dios busca, ¿no? Y es increíble porque te platico que a los 6 años de edad nosotros nos fuimos a San Antonio, Texas. Entonces yo me acuerdo mucho de la iglesia en la que yo me bauticé. Era una iglesia bautista. Yo venía de un mover espiritual muy fuerte. Entonces, pues tú sabes que en este tipo de iglesias tienen como mucho recato, cuidan muchísimas cosas, no brincaban, no había tanto este movimiento, ¿no? Y yo empecé a escuchar a Dios a través de mis pensamientos, mi corazón, sueños. A los 6 años de edad escuché que Dios quería que yo me bautizara. Entonces, al principio entré como en esta parte de, sí, es Dios. Y 6 años yo le decía a mi mamá, mami, ¿cómo habla Dios? Sí. ¿Cómo puedo saber que Dios me está hablando? Pero entonces, ¿tú crees que sí es? Entonces ya cuando yo empecé a ver que mi mamá se hincaba, pues yo te digo, yo lo hacía. Es así como yo empiezo a sentir la paz de decirle al pastor, quiero bautizarme. A los 6 años una niña quería bautizarse y era una iglesia en la que una de sus reglas era hasta los 14 años te puedes bautizar. Y entonces el pastor era como, no, es que tú no te puedes bautizar ahorita, pero mira, que no sé qué. Entonces yo creo que, no sé si le puse tanto gorro al pastor de que yo necesito bautizarme porque Dios me está hablando, porque me bautice Jesucristo, que bla, 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 y que yo sé que también tocó el corazón del pastor. Sí. Que fue como, te vas a bautizar. ¿Y qué era ahí porque ellos tenían esa regla de que hasta los 14? Como tal, ellos decían que a los 14, 15 años te hacías más consciente de Dios. Entonces muchas veces decían como, si te bautizas puede llegar a ser emocional. Y no sé si fue la convicción que el pastor vio en mí, que yo dije, no es una emoción, Dios me está diciendo que me bautice, porque literal, yo todos los días se bajaba el pastor y le decía, pastor, es que Dios me está diciendo que me bautice. Y el pastor así como, ¿cómo te está diciendo, no? Y es que, pastor, yo siento que Jesús quiere que me bautice. Entonces yo te puedo decir que el día de mi bautizo, todos eran de 15 en adelante, y la única niña de 6 años. Sí. Y fue hermosísimo, porque me acuerdo que cuando el pastor me sumerge en el agua, yo siento al Espíritu de Dios. Y ahí fue la primera vez consciente que yo dije, esto es Dios, este es el Espíritu de Dios. Y entonces sí estaba en lo correcto. Dios quería que yo me bautizara. Y es a la fecha que yo te puedo decir que fue como el encuentro con Jesús más fuerte, uno de los encuentros más fuertes que he tenido, y que jamás se me olvida que fue mi primer encuentro a los 6 años. Sí, porque pasaste de ver a tu mamá tener esa relación con Dios a tenerla tú misma. Exacto. O sea, y
y es impresionante para mí, o sea, porque yo digo, a los 6 años, ¿yo qué estaba haciendo, no? Y a mí se me olvida mucho de mi infancia, se me olvida mucho de esos momentos. Y entonces para que tú te acuerdes tal cual como fue, de que desde el momento en que tú le decías al pastor y lo que Dios te había dicho y lo que sentiste cuando te sumerge y todo, o sea, creo que eso también pues es indicador de que pues sí era Dios, o sea, Sí. no era un sentimiento. Sí, 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 definitivamente era Dios y bueno, yo creo que Dios tiene su tiempo, o sea, al final todos tenemos un tiempo. Pienso que tiene mucho también que ver como el propósito, cómo Dios nos va hablando, todo, ¿no? Sí agradezco a Dios que haya sido desde muy pequeña, porque gracias a eso entendí después por qué me había hablado tan pequeña. Y es ahí cuando pues yo pasaba a cualquier persona y le decía, oye, ¿quieres conocer a Dios? O sea, yo sabía que Dios quería que yo hablara con las personas de Dios, sí, ¿no? Y bueno, entonces pasa esta etapa de mi vida, a los 8 años llego a Quintana Roo, a la ciudad de Quintana Roo, mis papás vuelven otra vez a reunirse, otra vez vuelven a reconciliarse, a través de que mi papá, fíjate qué loco, mientras que yo me estaba bautizando y mi mamá estaba teniendo una relación con Dios bien fuerte, mi papá estaba teniendo una transformación, porque él conoció a Dios también, y él dejó el alcoholismo, y yo te voy a decir algo, y esto es muy personal, hay gente que cree que vas a vivir con el alcoholismo toda la vida, y yo creo que no, yo creo que Dios nos transforma y nos saca de donde, de lodo, de todo este tipo de cosas, y entonces ya no vuelves a ser un alcohólico. Sí. Dios te transforma. Y yo te lo puedo decir porque yo vi a mi papá que si en algún momento él estaba cansado, venía al trabajo y podía tomar una cerveza, él jamás volvió a ser alcohólico. Nunca volví a ver que, bueno, yo no lo vi, pero mi mamá me platicaba. Él era una de las personas que se quedaba tirada en la calle, tan tomado que ya no sabía como de él, ¿no? Sí. Entonces imagínate después este encuentro con Dios, lo que ocasiona es que nuestra mentalidad comienza a cambiar. Entonces, yo llego a Quintana Roo y en Quintana Roo entro a las escuelas y empieza todo esto, ¿no? Donde muchísimos, Dios me ponía como muchos compañeros alrededor de mí. Fui una niña muy buleada, pero... ¿Pero por qué? Porque hablaba de Dios. Hablabas de Dios. Porque hablaba de Dios, porque me decían la hermanita, me ponían lagartijas en la mochila, o sea, literal. Sí. Me ponían mochila, así, abría la mochila y encontraba lagartijas, o de repente habían cosas así que muy desagradables, ¿no? Porque pues los compañeros a esa edad son muy, muy terribles. Entonces... no, es que viene la cristiana, no te juntes con ella, siempre quiere estar hablando de Dios. Y sí, la realidad es que Oye, pero ¿cómo, o sea, a esa edad los niños saben eso? Por los modelos, por lo que ven en sus casas. O sea, es lo que me sorprende a mí demasiado porque, pues sí, o sea, un niño va reflejando lo que ve en sus papás y todo. Y le están enseñando que, ay, los cristianos son muy... Sí, totalmente. Entonces, los modelos hablan y cuando pasaba alguna situación con ellos que yo veía violencia de su parte hacia mí y luego entonces venían los padres a las juntas y yo veía cómo eran tratados, entendía y decía, wow, o sea, de verdad ellos necesitan amor, de verdad ellos necesitan comprensión. Y entonces bien curioso porque como que sí Dios me permitía percibir esto que sucedía con ellos para que fuera como, no es contra tuya. O no es contra ti esta situación. Esta situación es más con ellos, es con su corazón. Entonces, pues sí, muy chica yo empecé a evangelizar a todos los que se dejaran, literalmente, y para mí eso fue mucha bendición. Yo crecí con esto en mi corazón, como Dios es el centro de mi vida y toda la gente tiene que saber quién es Él. Sí, wow. ¿Y cómo vivías eso? ¿O cómo les evangelizabas? Yo me acercaba y les decía, oye fulanito, o oye, no sé, Víctor, ¿puedo orar por ti? Y entonces en la hora de recreo, por ejemplo, era como, no, voy a ir a comer. Y yo es que siento que Dios quiere que yo ore por ti. Y entonces ya era como que, bueno, ándale, ora, está bien.
Entonces ya empezaba a orar y empezaban a llorar. Y cuando pasó esto, se empezó a dar como ¿cómo se dice cuando toda la gente empieza a decirlo después? Como se regó la voz, ¿no? Se corrió la voz. De que de repente lloraba por las personas o que les hablaba de Dios, de que, hola, oye, ¿tú conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿O ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón? Entonces de repente se acercaban compañeros que me bulleaban o que eran agresivos conmigo o que simplemente no querían juntarse, se acercaban y de repente me contaban cosas muy fuertes. O sea, yo tenía 8 años y yo llegaba a la casa, oye mami, ¿qué es un aborto? Te estoy hablando que ahorita ya los niños saben de eso, pero antes, a mi edad, en ese tiempo, no estaba todavía no sabíamos tanto sobre muchos temas. Sí. Oye mami, ¿qué es el tema de un abuso? Y cosas de esto, ¿no? Porque niñas se acercaban a decirme, oye, te quiero contar algo porque estoy viviendo esta situación y no sé cómo resolverla. Entonces yo con 13 años, 8 años de edad, bueno, 13 en ese tiempo y después más grande, pero 8 años de edad para mí era como, ¿qué les digo? ¿Cómo voy a tratar esto? Y después yo empezaba, ok, vamos a orar. Y yo sé que Dios siempre respondía a algo, porque no era yo y nunca lo he sido, siempre es Dios en mi vida. Sí, es como mencionaste anterior, que ya luego te diste cuenta porque te encontró a una pequeña edad. Sí. O sea, sabía que ibas a estar rodeada de niños, o sea, literalmente niños que estaban viviendo abusos, estaban viviendo violencia, estaban viviendo cosas que un niño no debería vivir. Sí, pero es increíble, o sea, es esta responsabilidad. Y fíjate, bien curioso, porque como que al darme cuenta de eso, yo empecé a ser responsable de mis acciones. Uh-huh. No estoy hablando de una perfección, porque nadie somos perfectos. Pero dentro de esta niñez, me di cuenta que empecé a madurar cosas y tener pensamientos que de repente yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Pero había una convicción en mí que decía, no, porque tú necesitas mostrar a Dios y necesitas mostrar quién es. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo y espero que nadie se ofenda porque nunca lo hago con esta intención. Pero a mí me encantan los tatuajes, me encantan. O sea, yo veo un tatuaje y digo, wow, me encanta este tatuaje y me lo quiero poner. Y hubo un tiempo en donde yo andaba con la onda de ponerme un tatuaje. Conocí mucha gente en Estados Unidos de iglesias que traían piercing y tatuajes. Y yo no tenía, o sea, me encantaban cómo se ven. Pero yo no. Porque hay una convicción en mí que lo que Dios hace en mi vida tiene que ver con no sé cómo explicarlo. Es que no sé si me explico. O sea, sí, bueno, y me gustaría hablar tantito de convicciones, porque creo que, o he escuchado de personas que dicen que para ellos tienen esta convicción y tal vez para otra persona no es la misma. Exacto. Y creo que sí se relaciona mucho de cómo tú vives tu intimidad con Dios, ¿no? O sea, ¿qué tú estás escuchando que Dios te está diciendo que está bien y que no? Exacto. Y por eso luego entramos en esta controversia de que los tatuajes son buenos o no son. Exacto. O sea, y mucha gente se como que se clava en eso, ¿no? De que, bueno, pero a veces Dios sí te da una convicción sobre esas cosas. Que, bueno, no, yo no he leído en la Biblia así, pero que sé que en la Biblia no son muy específicos o a veces llevan un contexto de ese periodo, ¿no? De ese tiempo y todo, pero porque he visto personas cristianas que hablan y dicen, bueno, es que yo siento que no me estoy tatuando de que a un ídolo, no me estoy tatuando de que a alguien, o sea, para idolatrar esa cosa, pero realmente, o sea, lo estoy haciendo, incluso puede ser un tatuaje de que para tú decirlo de que ay, le voy a dar gloria a Dios con eso, ¿no? Algo así. Pero tú sentías esa convicción de que no. Sí, o sea, yo tengo amigas que se tatuaron, por ejemplo, un árbol de mostaza de la Biblia. Pero no sé, en mi convicción y en mi tiempo con Dios era, no necesitas. Sí. Y no, o sea, por ahí no va. Y es exactamente lo mismo que me pasa con las canciones que a veces no... Hay canciones que no me gusta escuchar, hay películas que no veo, no puedo ver el género de terror, no puedo ver género Ayer me pasó eso. ¿Sí? Ayer la serie esta de Merlina, que acaba de salir la segunda temporada. Cuando yo vi la primera temporada todavía... pues yo veía de que tibia, ¿no? De que no era
no estaba 100% con Dios. Y entonces yo la vi y dije, ay, está padre, y no sé qué. Y mi papá me dijo, ya salió la segunda temporada. Y dije, bueno, me senté a comer y cuando como me gusta ver algo. La pongo, 5 minutos la apagué, porque sentí una convicción tan fuerte, porque era literalmente, pues yo veía, es brujería, o sea, la chava estaba como que jugando con lo psíquico y que las sales y que demás. Y dije, no, o sea, ¿qué estoy viendo? O sea, porque mucha gente ve eso y dice, no, es solamente una serie, o sea, es entretenimiento. Pero yo sentí esa convicción que dije, o sea, sentí el Espíritu Santo y dije, no, ¿por qué vas a abrir una puerta a eso? Porque es lo que haces. Cuando ves películas de terror o paranormal o lo que sea, estás abriendo una puerta a eso, espiritual. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y volvemos a lo mismo. Es muy personal. ¿Por qué? Sí. Porque también tengo amigos que de repente era como que, siendo cristianos, era como, oye, pues acaba de salir tal película de terror, vamos a verla, ¿no? Y ellos se iban y no afectaba su espíritu. Qué padre. Pero como son cosas tan personales, ahí es cuando tú tienes que cuidar lo que Dios te da. Sí. Porque ¿cómo Dios te va a dar más si no puedes cuidar lo que tienes en el momento? Por ejemplo, en mi corazón o mi espíritu y todo este tipo de cosas, la Biblia dice que somos mayordomos. Entonces es como tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos entregó. Y es eso, justamente, por eso es como que, bueno, qué padre que tú lo puedes hacer, qué padre que tú lo puedas ver, pero yo no puedo. Sí. Y no puedo, no porque sea religiosa, porque yo puedo hablarte todo, yo puedo tengo esta convicción de que esta situación es tan personal, la relación con Dios es personal, que por ese motivo creo yo que no es malo. O sea, si Dios no te da eso, fíjate, una vez me preguntaron, ¿cómo sabes cuando algo está mal o cuando está bien? En el momento en que ya estás pensando que está mal, está mal. O sea, eso es convicción del Espíritu de Dios. Ese es el momento en el que Dios te convence, porque cuando ya estás pensando y lo estás dudando, está mal. Y entonces todo lo que pasa por ese filtro es cuando tú tienes que tener un radar, porque si no es lo mismo que pasa, empiezas como a cauterizar los oídos espirituales, empiezas a cauterizar tu vista y empiezas a hacerte insensible a lo que Dios está haciendo, indiferente. Sí. Y entonces, ¿por qué le decimos a Dios después, Dios, es que me apagué? Ahora, no estoy diciendo que no haya temporadas en la vida de un cristiano que nos vamos a apagar espiritualmente. Claro, somos humanos, pero si podemos tener encendido esta relación con Dios más tiempo, obedeciendo, teniendo tiempos con Él, buscándole, haciendo las cosas que debemos de hacer, no siempre lo que queremos hacer, porque eso también es un problema, no siempre es lo que queremos. Sí, es como la Biblia dice que hay que hacer las cosas del espíritu. Exacto. Y no los de la carne, porque y ¿cómo lo sabes? Pues lo ves en el fruto, porque las cosas del espíritu generan amor, paz, paciencia, dominio propio, o sea, todas estas cosas que vienen de Dios, que vienen de su espíritu, pero cuando empezamos a alimentar la carne con música que tal vez pues tus oídos no deben de estar escuchando, porque yo siento mucha convicción con la música también. Sí. Desde que conozco o tengo un encuentro con Cristo, o sea, he escuchado mucha música cristiana, y no necesariamente alabanzas, pero música que habla de tener una relación con Dios o de cómo es y así, pero porque es música que siento que no me está dañando lo que estoy consumiendo, o sea, mi espíritu. Porque siento una convicción muy grande de entender que todo lo que consumimos sí afecta tu espíritu. Y como dices, o sea, te puedes apagar, pero te puedes apagar porque tú estás permitiendo entrar todas estas cosas. O puede ser un momento en el que Dios está tratando contigo de cierta manera y donde tú sientes que Dios está lejos cuando no, o sea, pero en esos momentos lo sigues buscando. Y no significa que Dios está lejos, solo que en ese momento es un periodo, ¿no? Es un periodo. En donde pues las cosas son un poquito más calmadas, no estás de que
sintiendo este fuego, de esta pasión, porque sucede. Sí, claro. O sea, y sí es por temporadas, pero hay que saber identificar si es una temporada de Dios o es porque yo estoy permitiendo y abriendo la puerta al mundo. Wow, es cierto, totalmente. Y lo que tú estás diciendo es algo que a veces no entendemos y no podemos percibir. Y es por eso que empezamos, Dios, ¿qué estás haciendo? Y que no sé qué. Mira, ayer escuché a una persona que decía, estoy teniendo esta situación, no puedo orar, no puedo tener este tiempo con Dios. ¿Qué puertas has abierto? Para que no puedas orar, ¿qué puertas estás abierto? No, pues sí he estado como haciendo esto y esto. Y ahí es donde volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué parte es de una relación donde caminas con Dios? En una relación normal, donde hay momentos donde te levantas y, ay Dios, no tengo ganas de adorar, la verdad. No tengo ganas, pero lo voy a hacer. Sí. No siento hacerlo porque no estamos hablando de un sentimiento. Dios no es un sentimiento, Dios es una convicción. Entonces imagínate, es la misma convicción que cuando una persona se casa. Ay, es que hoy no tengo ganas de besar a mi esposo. O ay, es que hoy no tengo ganas de decirle te amo. Ay, no tengo ganas de salir porque estoy muy cansada o cansado. Pero es que es un compromiso que tú tienes. Sí. Y es un compromiso de alimentar una relación. Entonces, yo creo que es eso. Y ahorita que hablas de los sentimientos, yo sé que en algún momento hemos hablado de eso, de cómo, o tú lo has compartido en los grupos de conexión que tenemos, que para ti, o sea, es algo que Dios ha trabajado en tu vida, el no moverte por el sentir. Voy a tomar algo. Y pues sí me gustaría, si tú quieres, compartirnos un poco de cómo ha sido ese trato contigo, de no hacer las cosas porque siento hacerlas, o siento bonito, o siento el fuego del que estamos hablando, pero porque Dios te está mandando a hacerlas, ¿no? Y moverte por obediencia. Sí. Mira, hay diferentes personalidades. Hay personalidades que son más fácil de que se les resbalen las cosas, y hay gente que somos muy emocionales. Y Dios trabaja mucho con este tipo, digo, con las dos, pero trabaja mucho en cuestión a que no te lastime la actitud de la gente contigo. Y es un caminar en el cual Dios va trabajando, va puliendo. Entonces, en la vida cristiana, a lo largo de mucho tiempo estando en la iglesia, fueron procesos muy fuertes en donde, pues, la gente empieza a herir, volvemos a lo mismo, trae cosas en la cabeza, no se da cuenta, son actitudes, es su forma de ser, no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo bien. Sí, entonces, tal cual dice que ser cristiano, o sea, te encuentras con mucho rechazo. Exacto, y me encanta, hay una frase que dice como que el enemigo trabaja afuera, pero trabaja, o sea, dicen que está más en la iglesia porque pues no hay tanto trabajo afuera, o sea, afuera ya tiene lo que él quiere, ¿no? Entonces en la iglesia tiene que buscar separar, tiene que buscar hacer contienda, tiene que buscar herir corazones, y entonces si tú y yo lo permitimos, lo puede llegar a cometer, a ser su objetivo, realidad, ¿no? Discúlpame, la dislexia. Tengo dislexia. Pero una de las cosas, es que a lo largo de todo este proceso de crecimiento, mis 20 años, mis 18 años, es cuando Dios comenzó a trabajar conmigo. Yo estuve muchos años en el equipo de alabanza, estuve muchos años en jóvenes, pasé por muchas áreas, y dentro de eso trabajas con mucha gente. Entonces, sí, Dios empezó a trabajar mucho estos procesos de que no puedes tú poner tu corazón en manos de nadie más que de Dios. No puedes tú permitir que otras personas te definan por lo que Dios ya dijo de ti. Entonces son cosas que fui poco a poco entendiendo con muchas heridas. Sí. Pero sí quiero decir algo que personalmente aprendí. Las heridas no se trabajan desde, ay, no me dolió, no pasa nada. No me dolió, no pasa nada, haciéndote como tú sola el coco wash, de que no pasa nada. Ya lo perdoné, ya, se acabó. Sí, o sea, fingiendo que no te
no te hizo daño. Las heridas tienen que trabajarse desde lo genuino, desde decir, Dios me lastimó. Y en este momento yo tomo la decisión de perdonar y que sea instantáneo e inmediato. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros no lo hacemos así, empezamos a acumular heridas en nuestro corazón. Y es una herida, otra herida, y otra herida, y otra herida. Vino una persona, te volteó la cara, después vino la otra persona, pero que resulta que se junta con esa persona y empieza tu mente a maquinar cosas. Esta persona me volteó la cara, no le caigo bien. Y esta persona me gritó, y a lo mejor te gritó porque venía discutiendo con otra persona o traía otra situación. Puede que sean esas situaciones y puede a lo mejor que le caigas mal, pero no tiene por qué definirte. Sí. Y cuando tú permites que tu corazón sea afectado, lastimado, 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 lo único que ocasiona es una semilla de amargura. Y la semilla de amargura es esto que después nosotros deseamos que le vaya mal a alguien. ¿Cómo un hijo de Dios puede desearle algo mal a alguien? No podemos llegar a permitir eso. Entonces, cuando nosotros identificamos inmediatamente algo que dolió en el corazón, es inmediato en el momento en que tú tienes que ir y decirle a Dios, papá, me dolió, me molestó, me hirió, y llorar si tú quieres en ese momento, pero soltarlo. Sí. Porque si tú acumulas o si acumulamos esto en el corazón, pues lo único que va a pasar es poco a poco seguir sembrando una semilla que después nos va a costar mucho trabajo sacar. Y te voy a decir cuál es el problema real de esto. Porque hay gente que vive toda su vida lastimada del corazón. Sí. El verdadero problema afecta y radica en que Dios no te deja avanzar si tú no sanas. En que de repente estás tan estancado en una situación, estás tan estancado que dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Porque no has soltado. Porque Dios no te va a permitir dar otro paso si tú no puedes dar el primer paso, que es perdonar y soltar. Entonces, cuando empecé a entender yo todas estas cosas, que te estoy diciendo que hoy lo digo abiertamente porque ya lo sané, pero fueron muchos años de trabajar mi corazón herido y permitirle a Dios reconstruirlo, volverlo otra vez a hacer y ahora sí fortalecerme en quién soy como hija de Dios, sin que las personas puedan venir a decir quién soy, porque ese era un problema, ¿no? Yo escuchaba mucho la opinión de las personas sobre mi vida, entonces yo escuchaba de repente cosas que me descalificaban. Pero cuando vienes y lees la Biblia y tienes tus tiempos con Dios y empiezas a empoderarte y empiezas a entender y tu convicción de quién eres, Sí. y de que no importa lo que la gente diga, Dios ya dijo quién eres y eso es lo que importa. Sí, ahorita me viene a la mente esto de muchas personas piensan que el enemigo solamente ataca quitándote cosas materiales o físicas o dañando tu cuerpo o así, pero a veces actúa más, o yo lo puedo identificar de que es más fuerte cuando intenta traer confusión a tu vida. Y cuando intenta traer no solamente a tu vida, pero a tu identidad, porque es ahí, o sea, si nosotros no tenemos la identidad en Cristo, o sea, y no sabemos lo que Dios dice, quién somos, a través de Él, entonces ahí es donde el enemigo empieza a meterte confusión de que, y lo hace a través de la gente, o sea, de la gente o de un comentario que viste, por ejemplo, tú que haces redes, que ahorita vamos a hablar de eso un poquito, pero puede ser a través de comentarios de las personas o a través de comentarios de personas de que sí conoces, que te empieza a causar duda de si realmente yo soy una hija de Dios o no, o realmente soy lo que Dios dice que, y es ahí donde el enemigo actúa más, en donde tiene una poquita, porque no tiene poder sobre nosotros, pero sí tiene esa oportunidad de afectar la mente de esa manera. Sí. Y muchas veces, si no tienes cuidado, sí puede ocasionar un alejamiento de Dios. Y lo peor es que nos volvemos víctimas. Entonces, el victimismo es algo que como hijos de Dios no deberíamos de tener. O sea, ¿por qué? Porque te hace ser así.
Sí. pequeñito. Porque toda la sociedad dijo de mí esto, entonces soy así. Y esto no te hace crecer, no nos hace madurar, no nos bendice, no podemos ayudar a otras personas. Y entonces lo que tú ves de ti misma, la gente lo empieza a ver. Sí. Por eso es que sí, lo que tú mencionas es muy importante. Tristemente, a lo largo de muchos años de conocer a Dios, he visto cómo hay gente, amigos míos, que se han alejado de Dios porque pasó algo en su iglesia. Pero también he visto la bondad de Dios, de ver también cómo Dios los saca y los rescata nuevamente. Sí. Porque ese es algo, la promesa de Dios es para siempre. Entonces, tú te podrás alejar un rato, todo lo que tú quieras, luego Dios va y regresa y te trae otra vez. Sí, siempre hay un momento en que Dios dice, a ver, hija, ya Ya estuvo bueno, ya regresa, Sí, ya sí. vamos en serio, ¿no? Sí. Y a mí me pasó de esa manera, que fue que, bueno, ya estuvo, ya viviste lo que querías vivir, ya hiciste lo que querías hacer, o sea, te necesito yo aquí, Sí. cerca, o sea, regresa. Y a mí me gusta mucho pensar porque tengo, o sea, familiares que tal vez lo han conocido en algún punto de su vida. Puede ser de que de pequeños así. Y ahorita están batallando o están muy alejados de él. Por cosas obviamente de la vida que te llevan a alejarte. Pero yo empiezo, o sea, a veces me entra como que miedo de decir que es que Dios, yo quiero que ellos también regresen a ti y quiero que sea ahora, o sea, antes de que tú regreses, ¿sabes? Sí. Y sí te puede llegar a entrar este miedo, pero a la misma vez yo he escuchado a Dios decirme de que, Miranda, ellos ya fueron sellados por mí. Wow. O sea, no te Amén. preocupes. Y a veces queremos tomar ese rol de que necesito salvarlos. Sí. Y también eso, o sea, te empiezas a cargar esa, Sí. o sea, te pones esa carga encima de que yo necesito salvarlos porque si no lo hago, Jesús va a regresar y ya no se van a, o sea, ¿sabes? Y eso también causa incertidumbre, también causa miedo y también es un problema, pero hay que recordar que Dios tiene un trato con todos nosotros y si Dios ya te llamó desde pequeño, lo va a volver a hacer, o sea, es Así cuestión de es. tiempo en el que Él diga ya. Regresa y en el que él abre los ojos de esa persona y los atrae con esos lazos de amor. Sí. Y a mí me gustaría, cambiando de tema un poco, Sí. hablar de dones de Dios. Okay. Los dones que Dios te da, nos da a cada uno de nosotros para poder construir su iglesia, edificarla y seguir mostrando ese amor, ¿no? de Cristo. Para ti, bueno, ya sabemos que desde los 6 años tienes un amor, o sea, tienes este encuentro con Dios y no has dejado que... A mí me impresiona mucho, yo admiro mucho eso de que no has dejado a Dios a un lado. Y yo sé que tal vez no ha sido fácil, pero toma mucha valentía, mucha convicción el permanecer con Dios. Y también a pesar de que, pues, toda tu adolescencia y recibir este rechazo y recibir estas burlas tal vez de tus compañeros, o sea, causa algo en la vida de alguien. Pero verte que te permaneciste es algo muy, muy admirable. Ay, gracias, muchas gracias. Y pues sí, me gustaría saber cuándo es que tú empiezas a notar o a saber de reconocer los dones que Dios te ha dado. Pues, cuando tenía 1 año y medio, mi mamá me decía, canta. Y entonces yo cantaba. Y ahí fue. No, entonces mi mamá, volvemos a lo mismo, escuchaba mucho a mi familia de que, ay, está muy afinada y canta muy bonito. Y pues sí, obviamente de quién, del artista y no sé qué. Bueno. Voy creciendo con el escucha de la artista o escuchar a mi familia decir, es que tu mamá es artista y obviamente tú también eres artista. Y poco a poquito empecé, sí, a mí me encanta toda la parte de teatro, canto y todo lo que tiene que ver con lo artístico. Pero fíjate que a los 16 años comencé a buscar cómo involucrarme en la televisión y cómo ser modelo y pasé por muchas facetas. O sea, yo te estoy diciendo que en todo este tiempo era... Tienes una reunión en la iglesia de jóvenes y tienes un casting a esa misma hora. Tienes un, no sé, va a haber un congreso de no sé qué
y tienes que audicionar para una obra de teatro. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que sí, efectivamente, yo tenía la facilidad de componer, que a lo mejor Dios me había permitido ser un poco más afinada, que tenía la facilidad de actuar y moverme y todo, comencé a tener un conflicto, como ¿voy a la iglesia o voy a casting? ¿Voy a esto o voy acá? Sí. Pero puedo hacer cosas en la iglesia cristianas también para levantar algo artístico y no sé qué. Pero entonces también tengo que ir a la escuela porque nos están pidiendo que vamos a modelar. Tú no tienes idea el problema que tenía yo, porque muchos años de mi vida estaba como dividida. Uh-huh. Y aquí también es un tema muy polémico y es muy personal también. Una vez escuché a Marcos Witt decir que él dejó de escuchar. Una vez escuché a un artista que él literalmente dejó de escuchar música secular como por 30 años. Uh-huh. Y que él decía que Dios le había dicho que dejara de escucharlo. Después de muchos años él rectificó y dijo, no, fue una convicción mía. Fue algo que yo sentía hacer. Dejé de escuchar música secular y te voy a decir algo. En ese tiempo que esta persona dejó de escuchar todo esto secular, fueron las mejores canciones que nos inspiró a muchísimas generaciones a componer música cristiana. Uh-huh. O sea, entonces fue un trabajo que me costó, la verdad, empezar como que siempre muy dividida entre las cosas de Dios, las cosas muy seculares y mucha gente me decía como no pasa nada, tú puedes combinar las dos, Dios te quiere llevar a no sé dónde y tú puedes hacer, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué te está hablando Dios? Porque eso es algo muy importante. Sí. Tú puedes tener muchos dones, pero realmente, ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Para qué fuiste diseñado? ¿Qué propósito hay con tus dones? Puedo ver muchos artistas cantando ahorita música secular y que están en los primeros lugares a nivel internacional. Y sé que salieron de una iglesia, que estaban ministrando a Dios. Y ver qué costo les ha dado llegar hasta donde están. Sí. Hace poco escuché también un testimonio que decía, casi vendí mi alma al diablo. Entonces, yo no estoy diciendo que tampoco el estar en la música secular y en el teatro y todo esto. Mi hermana es artista y es una de las mejores artistas, yo la admiro muchísimo, pero es el llamado de cada quien. Entonces, pues justamente es eso. Yo empiezo a darme cuenta que por más de que trataba de dividirme, no estaba funcionando, no estaba totalmente yo plena. Sentía, a veces era como, ay, tengo que ir al casting tal, pero ay, yo quiero estar acá, porque va a estar bien padre, y porque van a hablar, o porque yo tengo que decir esto, o porque vamos a cantar esto, y vamos a ministrar la presencia de Dios, pero hoy voy a tener que ir a este casting. Entonces empecé a sentirme tan dividida, que ya llegó un momento en el que pasaron los años, y fui poco a poco con los golpes de la vida, porque sí, me fui golpeando en que no cumplía totalmente acá, en que no llegaba, en que a veces quedaba mal acá, que fue cuando yo dije, no es por aquí. O sea, ya te tienes que hacer tú consciente de quién eres, sí, de qué dones, por qué te fueron entregados esos dones. Ya fue como que, Dios, si yo he sido una persona que desde niña he hablado de ti, porque quiero cambiar mi vida, porque quiero cambiar quién soy. Uh-huh. Solamente porque escucho que todo el mundo a mi alrededor dice que soy una gran artista, o porque sí, dentro de mis emociones, dentro de mi corazón, sí había tal vez esta parte de querer ser vista, sí, de querer ser reconocida, de querer que la gente escuchara mi voz, uh-huh, de que dijeran, ay, qué padre actúa, o que yo me sintiera llena con toda la parte del teatro, porque me gusta mucho. Sí. Pero ya llegó un momento en que dije, Dios, necesito quitarme esto, porque eso es otra. La verdad es que Dios me cuidó mucho, Miris. O sea, yo llegué a ir a muchísimos casting,
y no quedé nada. Y yo sé que soy buena haciendo muchas cosas, pero no quedé también porque Dios me cuidó. Porque Sí. resulta que después de que iba a ese casting pasaban cosas, o sea, pasaba esa situación y después me enteraba de situaciones que habían pasado personas que habían estado ahí y que Dios había evitado que yo las viviera. Por contarte algo, en un concurso de canto donde el productor les pedía que les entregaran otra cosa para poder estar cantando ahí en ese lugar. Ok. Entonces empiezas a darte cuenta que el mundo de lo artístico está rodeado de personas que tienen otros intereses, que no es el interés meramente dones artísticos. Uh-huh. Y entonces ya yo genuinamente le digo a Dios, ¿sabes qué? Ya. Yo estudié teatro, terminé la carrera de teatro, ya hice muchas cosas dentro del medio artístico, nunca me voy a arrepentir porque también aprendí mucho, me enseñó mucho, y si en algún momento se diera la oportunidad de algo que no violara como mis valores, claro que lo haría, siempre y cuando obviamente honrando la presencia de Dios. Pero sí fue cuando dije, no. En mis canciones, en todo lo que yo puedo escribir dentro de la música, siempre meto la palabra Dios, Espíritu Santo, Jesús. No puedo salir de ahí, porque es Dios en mí. Sí. Entonces dije, no, esta soy yo. Y cuando tú eres ya real de quién eres, las cosas fluyen. Sí. Ya no tienes Y no que sientes estar... esa... Sí. No sientes esa... ¿Cómo se dice? Resistencia. Resistencia o inquietud de que, oh, es que tengo el casting acá, pero me encanta lo de Dios. Y es lo que te iba a mencionar, de que creo que esa es una de las maneras que puedes identificar que es para ti, que es de parte de Dios, que las cosas vienen de parte de Dios, Sí. porque no te genera esta confusión de que, pero es que Dios, a ver, yo quiero esto, pero también quiero servirte a ti. Uh-huh. Y tú me has dado este don Uh-huh. de cantar y de actuar y de todo. Pero ¿cómo quieres que lo use? Porque sí lo mencionaste, de que hay una diferencia muy grande en tener dones así, pero el llamado. Sí. O sea, ¿cuál es el llamado? Uh-huh. Porque luego como que nos envolvemos mucho en de que, ay, Dios me dio el don de enseñar, o Dios me dio el don de esto, y nos empezamos a frustrar mucho cuando no están saliendo bien las cosas. Uh-huh. Cuando incluso tú piensas de que es que lo estoy haciendo todo por ti, Uh-huh. o lo estoy haciendo porque tú me diste este talento y necesito multiplicarlo. Ajá. Y tú viviste eso, me imagino. Sí. La parte de la multiplicación, de decir, ay, es que yo sí, mira, en el mundo, tanto de lo secular como en lo cristiano, siempre van a haber mejores voces, Uh-huh. mejores actrices, mejores todo. Porque eso siento que es algo que Dios nos aterriza, Sí. nos semblantea y nos enseña a que siempre va a haber alguien mejor y que tenemos que honrar lo que otras personas tienen mejor que tú. Uh-huh. Hace tiempo leía que decía, cuando tú ves que no, o sea, que te faltan cosas, tú tienes que juntarte con las personas que tienen eso que te falta a ti. No renegarlo y no decir, ay, no, ¿sabes? Porque a veces esa situación puede llegar a suceder, empieza la envidia, empieza esta situación de te sientes menos, Uh-huh. muchas cosas que también Dios trabaja contigo. Pero la parte de multiplicación de don, y fíjate que el versículo este que habla de la parábola de los talentos, que dice que si no multiplicas tu don, te va a ser quitado. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Yo siempre creo que tiene que ver más con la diligencia, con esta parte de hacer crecer tu don, no tanto que Dios te lo retire. Como Dios no va a venir y te va a decir, ay, te voy a quitar la voz, porque no hiciste nada y se la voy a dar a otra persona. No, yo pienso que es más esta parte de como no utilizas tu don, va a haber otra persona que sí lo va a querer hacer, sí. Y lo que tú pudiste haber hecho, lo va a hacer la otra persona. Uh-huh. Y si tú no haces nada con tu don, ese don poco a poco, porque no lo estás ejercitando, se va a ir apagando. Entonces, yo te puedo decir, si no hay una vocalización en el canto, la voz se va apagando, empiezas a bajar tu registro vocal,
empiezas a ponerte afónica, ya no rindes. Cuando tú le das un uso, porque las cuerdas vocales son músculos, entonces cuando tú le estás ejercitando constantemente, eso ayuda mucho para hacer crecer tu talento. Sí. Entonces, algo que sí me acuerdo que nos decían mucho en el equipo de alabanza era, nosotros no vamos a hacer que tu talento crezca. O sea, tú tienes que ser diligente contigo mismo para que tu talento crezca. Uh-huh. Porque Dios busca excelencia. Y muchas veces, muchas veces pensamos que el talento es como es para la iglesia, no pasa nada. Toco esto, o canto esto y no pasa nada, me desafiné poquito. No. O sea, si algo yo aprendí es que para Dios las cosas son excelentes. Sí. Pero también dentro de la excelencia tampoco te vas a poner a ser tan exigente y no lo hice bien, porque entonces ¿dónde queda esta parte también que permites al Espíritu Santo hacer algo? ¿No? Sí. Entonces de todo tiene un equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio en lo que hacemos. Pero bueno, eso es más como que mi parte de multiplicación. Sí, también dentro de ese equilibrio también es, vamos a lo mismo, tener intimidad con Dios y saber cuándo Él te está hablando y cuándo no. Oye, y para ya terminar, ¿sí? Se nos fue bien rápido. Oye, ya sé. La hora, pero luego te invitamos otra vez. Pero ahorita tienes una canción. ¡Ay, qué emoción! Que yo ya la escuché y yo cuando la escuché era en un momento en el que estaba muy vulnerable con el Señor y la escucho y digo, y me recuerda de que sí soy hija de Dios y sí Él me trata con sensibilidad y todo, pero a la misma vez me ha dado la fuerza y la valentía para vivir esta parte pues espiritual o vivir en el mundo, ¿no? Y confrontar las situaciones de la vida, no solo mías, pero de otras personas. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si tú quieras decir el nombre de la canción y contarnos brevemente de qué trata o cómo fue la inspiración. Princesa y Guerrera nace en el 2010, uh-huh. Cuando yo llego aquí a Monterrey en un congreso donde estaban hablando de la identidad de una mujer. Me impresionó mucho porque me acuerdo que cuando yo escucho todo esto de tú eres una mujer empoderada, eres una princesa en Dios, eres una guerrera, todo, yo empecé a escribir la canción inspirada. Pero fíjate qué curioso, cómo Dios me da la inspiración en ese tiempo, comienzo a hacerlo, pero más adelante Dios me lleva a vivirla. Uh-huh. Porque hay personas que buscamos, como que tenemos más esta sensibilidad a lo mejor de ser un poquito más delicadas y así. Hay gente que es más fuerte, sí. Es más guerrera. Pero volvemos a lo mismo. Las mujeres de jueces. Sí, las mujeres de jueces. Tiene que haber un equilibrio. Sí. Tenemos que ser princesa y guerrera. Uh-huh. Dios nos ha hecho frágil y fuerte a la vez. Y el que pueda yo inspirar con esta canción a las mujeres, de empoderarse, de saber quiénes son en Dios, uh-huh. De todo lo que estamos hablando, de que las personas no te definan, de que lo que Dios ya dijo quién eres, eso es lo que eres, eso es lo que eres y esa es tu identidad. Sí. Entonces, Princesa y Guerrera nace de ahí. Próximamente va a estar ya en las plataformas y estoy muy feliz porque también ha sido todo un proceso esa canción, ha sido un milagro. Y pues todo esto tiene mucho que ver también por el que volví otra vez a pensar en lanzarla, uh-huh. Es porque como estoy haciendo contenido en redes sociales, también poco a poquito me he ido como teniendo esta comunidad que ellos pues se han dado cuenta como, oye, pues, ¿qué haces? Y todo. Yo dije, bueno, es el momento de empezar a lanzarla y que ellos vayan también conociendo esta parte de por qué escribí esta canción y todo. Sí. Y principalmente que se sientan empoderados todos. O sea, obviamente la canción habla de mujeres, pero sí también esto es para los chicos. O sea, Dios también los ha llamado a ser guerreros. Uh-huh. Dios también los ha llamado a ser sabios. Que obviamente no dice la canción eso, pero a lo que voy es que en general esto es un mensaje de identidad. Sí. Y es para todos. Wow. Te doy muchas gracias por estar aquí y a platicarnos un poco de tu encuentro desde pequeña y cómo Dios ha trabajado en ti esa identidad en Él. No. La verdad es muy valioso. Tú has sido una de las personas que me ha confrontado muchísimo en este caminar y de buena manera, o sea, empujándome a hacer cosas que tal vez yo no quiero hacer, pero yo agradezco mucho a Dios por tu vida,
por muchas cosas, pero también en específico por eso, porque tengo esa hermana que me está diciendo, a ver, muévete un poquito. Amén. Te quiero mucho, mucho sí. y me da mucho gusto poder estar ahí contigo en este caminar, que también estás conmigo, porque de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Y gracias por la invitación, yo bendigo este espacio y sé que van a haber mucha gente que va a venir y que va a ser de mucha bendición para este espacio, porque al final eso es lo que queremos, que la gente pueda sentirse inspirada, que pueda tomar todo lo que Dios quiere hablar a través de los testimonios de las personas. Gracias por este espacio, Miris. No, gracias. Y gracias a ustedes también por ver y escuchar este episodio. Que Dios los bendiga. Recuerden que Dios va delante de ustedes y no los abandona. Y nos vemos en el próximo episodio, que va a ser el último.